Hablamos de música, una excusa para tomarnos un café y claro, estamos todos en MasterChef y no podía sentarme acá con otra persona que no fuera Claudia María Bamón Jaramillo. ¿Cómo estás? Gracias. Gusto de saludarte, estoy un poco acalorado, pero es por el sol que está... ¿Cómo estás? Muy bien, muy ¿Cómo te ha ido? contenta, muy chévere estar aquí en este espacio tan privilegiado y tan espectacular que tiene Mañana Express. Bueno, hablamos de música, tú y yo podemos hablar mucho de música, pero también podemos hablar de café. ¿Te gusta el café? Me gusta mucho Tu el café. familia, bueno, no vamos a hablar de la importancia que reviste la familia Bamón Jaramillo hoy en el mundo del café colombiano, pero han estado involucradas con el café hace mucho tiempo, ¿o no? Toda la vida, ¿Sí? toda la vida. Eso sí, yo creo que me crié y siempre había una mata de café en la finca, toda la vida. ¿Y sabes, conoces, te gusta o simplemente tomas? Tomo, ¿Sí? sí, me gusta cuando es suave, no sé mucho de café así técnicamente hablando. Sé, por ejemplo, y he empezado a diferenciar que me gustan más los cafés que están del sur de Colombia, que son más suaves que los fuertes del norte de Colombia. Santander, por ejemplo, que es más fuerte Es que muy fuerte. el de Huila. Alguna vez probé un café en la Sierra Nevada y casi me muero porque es Fuerte. muy fuerte. Ajá. Entonces sí me gusta más hacia el sur del Huila. Pues es que el Huila tiene los mejores cafés, o por lo menos que han ganado los campeonatos, últimamente son del Huila. Tienen buenos borbones, Y somos rosados. la primera, la región que más exporta café en el mundo. El Ese Huila se ha dado mucha cosa buena, es que ¿no? todo lo del Huila es bonito, rico, delicioso. Como diría un gran amigo mío, no se lo voy a desnegar. Ah, bueno, gracias. Pero Cuidadito. bueno. Cuidadito. Claudia, la última vez que nos habíamos visto, estabas recibiendo un India Catalina precisamente por MasterChef. Y es un programa que no solo tiene el reconocimiento de la gente lo ama, le gusta, sino que pues es un programa ya que prácticamente siento yo que hace parte como del inventario del canal y tú estás ahí. De los inmuebles. Sí, porque además tenemos muchas cosas. O sea, de me que hablar, quiere decir por que yo supuesto. también hago parte del inventario del canal. Pero sí eres... Y van a ver y sí. No, pero sí eres una persona muy importante para el canal desde hace mucho tiempo y siempre he visto que constantemente lo estás recordando y te sientes muy agradecida por eso. Porque sí, porque me siento muy agradecida porque son muchísimos años. Ya son 21 años vinculada aquí al canal RCN y al final fueron quienes me dieron esa primera oportunidad. Entonces, ¿cómo no estar agradecida y cómo no seguir aquí? Y por eso cualquier cosa que pasa en el canal, independientemente que sea con MasterChef, yo celebro los triunfos del canal porque los celebro como propios. Hace poquito incluso, no sé si fue por esos días que te veía comentando cómo había empezado tu historia y yo me acuerdo cuando te vi trabajando en el Gonzalo, ¿cómo se llama? El auditorio de Cartagena. Estabas planeando como arquitecta ¿En el centro de convenciones? el centro de convenciones, sí. No, pero eso fue antes de vincularme al canal. No, por eso, me acuerdo Ah. yo que lo mencionabas en algún momento como... recuerdo cuando Gabriel Reyes me vio trabajando y me dijo que tiene que ser. Eso ya ha pasado tiempito, ¿no? Un poquito. Muchas Y historias no han es que pasado. estemos grandes. Pero ¿lidias con eso? No, cero, ¿Sí? cero. No, han pasado muchos años. Eso fue más o menos... Yo empecé a trabajar como arquitecta, no siendo profesional, en el año 2000. Y en el año 2001 trabajé para el canal por medio de una empresa de arquitectura. Y ahí fue donde conocí a Gabriel Reyes, que era mi jefe, porque nos contrataba para hacer la escenografía de ese reinado del que tú estás hablando, que fue cuando ganó nuestra primera reina de Colombia, Vanessa Alexandra Mendoza. Entonces esa escenografía la hicimos nosotros. Y ahí arranca toda esta historia. Y ahí ya después te vinculas como una de las presentadoras de entretenimiento. Qué responsables, en serio. Siempre digo pues que yo no creo porque... Muy visionarios, sí, eso sí tengo exactamente. que decirlo. Pero, carajo, o sea, ayer justamente estaba recordando con mi ex jefe, productora del noticiero, Rocío Arias, que fue un proceso acelerado de conocimiento y de aprendizaje, porque a mí me tiraron al aire
en vivo demasiado rápido y me equivocaba todos los días de mi vida. Gracias a Dios en esa época no había redes sociales, o si no yo sería un meme. Pero fue un aprendizaje acelerado muy, muy duro y sí digo yo que el canal pues me tuvo mucha paciencia y por eso le agradezco tanto. Y hoy, pues no sé si valga el calificativo, la reina del canal, pues podríamos decir que eres tú, ¿o no? Gracias por lo que estás diciendo. Yo no me considero la reina del canal, pero sí me considero una consentida, pero de manera bonita. Porque hay una relación muy estrecha, de mucha gratitud de lado y lado. Me encanta que el canal crea en mí, por supuesto, y yo espero retribuir todo lo que el canal confía en mí para poder hacer una buena representación en televisión. Pues, y esto te lo digo porque finalmente ya también ha pasado mucho tiempo y hoy la carrera que has venido haciendo en televisión, pues habla, no todo el mundo tiene ese lujo de haberse consolidado en un terreno tan competido como es la presentación de entretenimiento y luego pasar a ser una presentadora importante. O sea, has tenido una carrera muy bonita de mucho tiempo y eso pues no es por otra cosa diferente al talento y al carisma, que además la gente te ama. Hay mucho cariño. No los culpo. No, sí hay mucho cariño. Yo también siempre vivo muy agradecida por eso, porque digamos que sí, tengo que decir que soy una persona carismática, porque creo que eso viene de herencia. Mi papá y mi mamá son personas maravillosas y carismáticas, y eso no se aprende. Uno no aprende a ser carismático. Y el carisma, sin lugar a dudas, y no solamente yo, sino los presentadores del canal, al final pueden ser muy profesionales en lo que hacen, pero también deben tener cierto carisma, que ese carisma traspasa la pantalla y hace que uno se sienta muy cercano al televidente. Y ese amor se siente a la hora de acompañarlo a uno en una carrera que ha sido pues paulatina, que no ha sido tan fácil, que me ha permitido equivocarme muchas veces y de esas equivocaciones obviamente aprender. Y también cuáles, ellos Claudia? me tienen mucha paciencia. Perdóname que te interrumpa, ¿en qué momentos has dicho la embarré? Mijo, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto dura ese programa? Podemos, no sé, una hora. No, mil veces. Yo lo he embarrado 1000 veces. Y pues nada, o sea, lo he aceptado y lo he corregido. Y aparte de todo, a mí me gusta ser muy crítica de mí misma, cada vez más. Hay personas que dicen, a mí no me gusta verme en televisión. A mí tampoco, pero lo hago como ejercicio porque es la única manera de uno saber de qué forma. Y ojo, equivocarse no es únicamente tener un furcio. Equivocarse es comunicarlo de una manera que no era tan chévere, como además nosotros gestionamos, vocalizamos, nos movemos, o sea, presentar al final tiene cierto de arte y interpretar lo que estamos contando, que esa interpretación llegue también al televidente y lo sientan real. Pero eso tú lo puedes estudiar o lo puedes practicar, pero que la gente te quiera, eso sí es una cosa con la que naciste. Porque eso viene a toda la autenticidad. Y cuando tú eres una persona auténtica, sí, de acuerdo, tienes credibilidad. O sea, yo no soy un personaje, digamos, de una novela. Yo no tengo... Tú eres así. Yo soy así. Así me hizo Dios. Así. Dios, te demoraste haciéndome, pero el resultado fue bueno. No, Claudia, con todas las equivocaciones y con todas las locuras. O sea, yo creo que la gente sabe que esa autenticidad mía viene cargada de eso, de locura, de chifladura, de que me muero de la risa, de que cuento las historias, de que no me ahorro en ningún sentimiento. Entonces, si me río de verdad, si lloro de verdad, si lo siento de verdad. Y eso es lo que hace que uno sea de alguna manera auténtico. pero es que además, yo que te he seguido en varias ediciones de MasterChef, eres demasiado amorosa en la vida real y eres demasiado amorosa en el programa. Y pues cada vez que se termina una edición de MasterChef, yo sé que todo el mundo sale muy agradecido con los chefs y por lo que aprendieron, pero como que se van con una tusa y yo qué voy a hacer sin Claudia ahora. Bueno, tampoco. No, salimos todos muy agradecidos. Yo, como lo dices tú, o sea, yo no soy una persona en televisión y otra por fuera. Y eso lo pueden constatar cada vez que ven MasterChef o me ven en una entrevista o me ven en la calle. Pero de ahí a que ellos salgan diciendo, y ahora mi vida no puede ser sin Claudia, no. De hecho, yo creo que salen como diciendo, qué dicha ya no verla más. O sea, fue demasiado tiempo. No creo. O sea, gracias por tus servicios. No creo porque además sé que varios han salido enamorados, entonces...
No, pues... Eso sí no por me eso- consta. No, por eso, pues, ¿cómo los culpamos? Sí, bueno. Muy difícil. Claudia, hablando de esas emociones, también sueles ser una persona muy transparente y cuentas muchas cosas de lo que te pasa en tu vida. Y nunca hemos tenido la oportunidad de hablar de esto, pero sé que para ti lo de tu padre es un tema que constantemente se te aparece y lo manifiestas constantemente. ¿Cómo lidias con eso? Y Que se me yo- aparece. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, me toca lidiar con eso. No, el tema de mi papá es un tema que es tan bonito, o sea, realmente es tan bonito. Al principio me dio como muy duro, y yo, porque obviamente los seres humanos vivimos, somos muy dependientes, ¿no? Y en este caso es cuando alguien se va, uno llora, pero simplemente porque lo que duele es el desprendimiento, ¿no? Es Pero es porque que no te tu vuelvo a cercanía ver. con tu papá era o es No, la impresionante. cercanía con mi papá, evidentemente cuando estaba en ese plano terrenal, éramos muy amigos, éramos más novios que amigos, porque yo soy más amiga de mi mamá, pero mi papá era como, ¿sabes? Como que esa cajita de cristal que nadie puede tocar, o sea, era ese papá, mejor dicho, nadie, es lo máximo para mí, yo creo que es como un sentimiento que tenemos las mujeres hacia los papás. Y cuando él muere, evidentemente pues fue un shock al momento de la noticia, porque pues no fue una enfermedad, no fue algo pues que viniera yo sintiendo que iba a pasar o que estuviera viejo, que ya, sino que pues fue un accidente de tránsito. Pero luego entendí que es un grado de la vida. Hace muchos años un tío mío se murió de cáncer y sí tuvo un cáncer de 4 años y durante los 4 años él nos manifestó la felicidad de que se iba a morir y que se estaba graduando de la vida. Al principio era como que, pero ¿cómo podemos entender eso desde ese lugar? Qué difícil. Y logramos entenderlo de esa manera y tiene un sentido. Cuando tú te gradúas del colegio, a ti te hacen una fiesta, luego te gradúas de la universidad, te hacen una fiesta, celebran, Es digamos. un peldaño de una carrera, de una Exacto. escalera que... Cuando te mueres, te estás graduando de la vida. Y al graduarte de la vida, tú tienes que celebrar ese paso por su vida. Y yo creo que cuando nos graduamos de la vida, hemos cumplido muchos de los propósitos que seguramente nos impusimos. Y yo creo que mi papá se murió en un momento en donde, porque lo conozco y porque sé y porque soy de la familia, sé que ya había cumplido, justo el año anterior, había cumplido muchísimos propósitos de su vida y ya era el momento. Claro, no es que yo dijera, ya se tenía que morir, no, pues no, pero sentí que se graduó de la vida en un momento muy especial de su vida y que tocaba celebrar, era su paso por esta tierra. Entonces, lo veo como bonito. O sea, de hecho, hoy en día digo, para los que creen en Dios, siempre hemos querido estar al lado de Dios. Y yo creo que ese privilegio es para quienes ya pasaron y se graduaron de la vida, para pocos. Entonces yo creo que él es un privilegiado de estar al lado de Dios y a mí todavía me falta. Algo tengo que seguir pagando para llegar al lado de Dios en esta tierra. Vea pues, Claudia, sé que esa comunicación con tu padre es constante, o lo supongo, lo asumo así. ¿Crees que se siente muy orgulloso de su hija en lo que se ha convertido y lo que es hoy? No creo, yo estoy segura de que mi papá está súper orgulloso. Fue muy enfático conmigo a los inicios de mi carrera. Él le tenía mucho miedo a que yo estuviera en este medio, porque claramente además mi hija está estudiando arquitectura, cómo bajar esa carrera, después de además tantos esfuerzos económicos. Él era ingeniero civil, entonces como que veía una empatía muy grande entre las dos carreras, íbamos a poder hacer cosas juntos. Y de repente un día le digo salió yo... presentador. Y de repente digo yo, papi, voy a hacer esto. Ajá. Y lo primero fue manifestar su miedo, ¿no? Como de todas las personas, y ojo, no quiero acá hablar mal de mi papá, porque ni más faltaba, pero yo creo que es una creencia muy errada de la gente que no conoce este medio, y es, todas las personas en televisión son drogadictas, todas las personas en televisión se les acaba el matrimonio, todas las personas en televisión son inestables, y yo creo que es una generalidad muy mal infundada, porque además, ojo, eso pasa en todas partes. Entonces hay quienes se divorcian no estando en televisión y hay quienes se divorcian estando en televisión. Entonces no es porque estén en este medio. Yo le decía, papi, tranquilo, que si usted... Todo va a estar bien. Que si usted a mí me educó, los principios que usted me dio y los valores que usted me inculcó no se van a perder.
Crea en usted. No tiene que creer en mí, crea en usted que fue Y no el se que me equivocó. educó. Y no se equivocó. Sí, y no sí, se sí, sí, equivocó. sí. Ahora, no quiere decir que no me vaya a separar, mentiras. Ese era un mal chiste. Bueno, hablemos de otra cosa. No, era un mal chiste, era un mal chiste, pero la verdad es que este medio es maravilloso, es súper Sí, bonito. y como lo dices, hay de todo, como en todos lados. Pero como en todos lados, Sí, lo que pasa es que acá la gente conoce todas las historias Claro. porque somos personajes públicos. Claudia, ¿qué tanto tuvo que ver tu papá en ese cambio de conciencia que tú paulatinamente empezaste a tener y hoy en día lo manifiestas tan vehementemente? Yo creo que fue una combinación, yo creo que fue más mi abuelo. Fue un poco más mi abuelo, aunque mi papá toda la vida fue agricultor. ¿De Salud. dónde es este café? Este café es de Antioquia. Está como me gusta, suavecito. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Yo creo que sí tuvieron que ver los dos. Mi papá igual fue un agricultor toda la vida, pero a mi papá le tocó una hija que lo confrontó muchas veces en su finca con ciertas prácticas de agricultura que yo no entendía por qué eran de esa manera. Mi abuelo, por el contrario, para mí, él se murió a los 91 años siendo el mejor activista medioambiental que yo he conocido sin que él supiera que era ser un activista. Él lo hacía de manera orgánica y natural. ¿Qué pasa? Yo crecí en ese entorno y de manera orgánica era de cierta manera así, pero nunca hice conciencia sobre eso porque era la forma como yo había crecido. Entonces, luego de muchísimos años, cuando me fui a vivir a Estados Unidos hace 19 años ya, me pasaron muchas cosas que me confrontaban a mí porque como yo crecí al lado de la agricultura, bajando el fruto del árbol, sacando el fruto, la hortaliza de la tierra, empecé a ver cosas distintas y yo llamaba a mi abuelo y le decía, una vez me acuerdo que compramos un tomate, partí el tomate, y, o sea, esto es real, partí el tomate y nos fuimos de viaje con Simón y regresamos y cuando yo regresé el tomate estaba casi igual. Ajá. Y llamé a mi abuelito y le dije, abuelito, Esto no está bien. no, algo estás haciendo mal, Ah, ok. porque ok. los tomates de acá sí duran. Y él me dijo, no, y me dijo una frase que no se me va a olvidar. Me dijo, no, la naturaleza es imperfecta. Ok. Y yo no entendí en ese momento, me cuestioné, me puse a investigar y ahí fue cuando encontré que existían alimentos genéticamente modificados. Y de ahí empiezo a cuestionarme muchas cosas. A mi papá, por ejemplo, cuando él cultivaba la tierra con lulo, que es una fruta deliciosa, yo me acuerdo que llegaban en estaciones, porque así pasa, para que sepan, y cuando están los cultivos de lulo, llegan estas personas a fumigar y es como ver en la época de la pandemia cuando Sí, se sí, sí, disfrazaban exacto. y quedaban así como metidos en un suit de plástico, Ajá. llegan igual. Y yo le decía, ¿tú crees que lo que él le está poniendo a la tierra le está haciendo bien a la tierra por ende a nosotros? Y por supuesto un agricultor dice sí, porque estoy protegiendo mi producción. Yo le decía, ok, él tiene ese suit porque lo que le está echando es veneno. Ok. Por tanto, ese veneno Le nos lo pasa- vamos a comer nosotros y le va a pasar a la tierra y va a quedar infértil. Entonces, soy como una ardillita muy curiosa que siempre me cuestiono muchas cosas. Era la que levantaba la mano en el colegio todo el tiempo y me decían zapa, por supuesto. Ajá. Y sigo siendo esa zapa que quiere saberlo todo y eso ha hecho que cada vez me encante más y más y más con lo que pasa con nuestra tierra. ¿Y en qué momento llega esa reflexión personal de tu cuerpo? Porque muchas de las cosas que tú haces se replican y digamos que lo de tus prótesis fue popular, salió en muchas partes. ¿En qué momento haces como ese ejercicio y dices, pero un momentico, yo estoy viendo para afuera y no estoy mirando hacia adentro? Eso fue un proceso largo. Yo creo que fueron como entre 3 y 4 años de tomar la decisión, porque yo no sabía si lo que yo sentía era, o sea, yo tenía como dos cosas. Yo sí tenía un dolor en la bubia izquierda que me aparecía con el ciclo menstrual, pero era un dolor que no era normal. O sea, nosotras las mujeres, la mayoría nos duelen los bubis cuando estamos en nuestro momento del ciclo menstrual, en el preciclo, por cierto. Pero ese era un dolor distinto, además porque eran una. O sea, si no te duelen las dos. Acá me dolía solo una, pero era más un dolor muy, muy punzante. Y yo empecé a hacerme exámenes. Esto comenzó más o menos antecitos de la pandemia. Y en la pandemia yo creo que el estrés y todo eso también exacerba el dolor. Y empecé a investigar. Fui aquí al mastólogo, al otro mastólogo en Los Ángeles. Fui al oncólogo. Yo me hice yo me paniqué con el tema.
porque además en mi familia tengo varias tías que han tenido cáncer de seno, y yo dije, miércoles, yo tengo 2 hijos, ¿cómo así? O sea, ¿qué es esto? Y no me aparecía nada grave, pero sí me aparecían ciertas cosas. Luego, paralelamente a eso, mientras yo estoy haciendo activismo ambiental y hablo de desplastificar el planeta, digo, qué incoherencia. O sea, yo no puedo decir... Pero o sea, llegar ahí también es complicado porque había un tema de vanidad, Claudia, que finalmente... Claro, por eso te digo que era muy difícil, porque de todas maneras, cuando yo me puse mis boobies, de alguna manera tenía que ver con esa seguridad como mujer. Yo, en esa época, una mujer que fuera plana era como se sentía insegura porque no tenía esa feminidad de la cual nos enseñaron erróneamente, que es que las boobies son feminidad. Sí, también, pero y si no, también es femenino ser plano. Y entonces cuando me las puse, sí, obviamente eso me dio a mí un grado de seguridad, pero pues al final ya estoy vieja. O sea, ya no estamos en la época de que prefiero estar enferma pero tener tetas. No, gracias. O sea, yo creo que hemos madurado y tomar la decisión sí venía con eso un poco también, pero también tenía esta parte de la salud, pero además tenía ese tema de conciencia ambiental que me chocaba cada vez que yo iba a hablar de medio ambiente, de desplastificar el planeta, de dejar a un lado los plásticos de un solo uso, de pelear por la conservación del ambiente. Y yo dije, no, yo no puedo seguir diciendo eso si tengo 2 plásticos en mi cuerpo. Entonces se junta todo eso y pues toma la decisión y ya. Y me imagino que llegó mucha gente que te veían como, uy, yo quiero porque me quiero ver así como ella, y ya después sales tú y dices, ah, no, pero mire, si ella se ve bien así, yo también puedo ver. ¿Cómo lo recibió la gente o qué te decían? Es que cuando yo conté la historia de que me había quitado las boobies, la gente no se imaginaba que yo tenía boobies. O sea, solamente mi entorno cercano sabía, porque mis boobies nunca fueron protagonistas, ¿no? O sea, ustedes se ponen a pensar en distintas presentadoras de televisión que utilizan otros escotes, que tienen otro estilo, y está bien, cada quien con su estilo, pero mis boobies nunca fueron protagonistas. Entonces, cuando yo me las quito muchas veces, ay, ¿usted tenía tetas? O sea, y yo, ¿en serio? ¿Dónde estaba la inversión? ¿Qué pasó con la inversión? O sea, nunca ¿Cómo se vio. así? Pero nada, obviamente uno se ve divino y se siente... Cuando uno se siente bien, uno se ve divino y ya, y eso es la seguridad de las mujeres, que tenemos que tenerlo y tenemos que querernos como somos. Ahora, no estoy en contra de las cirugías plásticas, no estoy en contra de quienes quieren tomar la decisión justamente en este momento tan informado de ponerse unas prótesis, porque lo importante hoy en día es tomar decisiones informadas, y ya hay tanta información que maravilloso. O sea, yo tuve síntomas del síndrome de Asia, pero de repente hay quienes tienen las boobies y nunca sienten nada y no se las tienen que quitar y no pasa nada. Personal, una decisión personal. Es una decisión muy personal, pero además tiene que ser informada. Claudia, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Ay, no, sigamos, hacemos 2 partes. Parte 1, parte 2. Yo no tengo problema, Quédense. Pero sí aprovechemos. Parte 2 en 15 días. Nuevamente para invitar a la gente que esté muy conectada con esta temporada. ¿Qué tal está? ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo quieres que te responda eso? Está de maravilla. O sea, MasterChef va a estar... Acuérdense que yo les dije que yo me gozo de este programa y soy auténtica con mis sentimientos. Yo lo único que les puedo decir es que van a ver a una Claudia que se muere de la felicidad todos los días en cada uno de los episodios, que tenemos unos participantes, 24 participantes, que al final para mí son los que le ponen el picante, toda la sazón, el umami, el dulce, el amargo, y lo hace único. Umami, Entonces, ya estás hablando de umami. 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 Ajá. Claudia, creo que es la primera persona que se sienta acá y no hablamos de música, y contigo Menos sí que mal, tenemos... gracias por lo que... porque no sé de música. ¿Quieres que te responda una pregunta de música? Sí. ¿O quieres que te cuente algo de música? Como para que Algo que tú hayas dicho, como para que no nunca te me vayas imaginé en esto. vano. Sí. Espérate, pienso. Un segundo. A ver, dale. Me tengo que acordar de algo. Mientras tanto me tomo un sorbo de café. Es que me va a poner ella piensa. ¿Cómo es que se llama? Necesito ser de música. No, Chao. para la segunda parte. Ay, hay una canción que me dedicaron hace mucho tiempo. Sí, ¿cómo a la se segunda llama? parte, no me acuerdo. ¿No? Es que soy Dory. Pues Claudia, quedamos pendientes de una segunda parte para que hablemos de música. Me preparo. Te preparas, como siempre, un placer conversar contigo.
Y felices de que te vamos a ver todas las noches a partir de esta semana. Ya llevamos 2 noches viéndote. Y pues nada, bienvenida siempre a hablar de música y tomarte un café. Espero que te haya Oye, está gustado. muy rico este café. Sí, Muchas es un gracias. geisha. Muy Un café bien. especial para personas especiales. Muy bien. A ustedes muchas gracias siempre por estar ahí, por disfrutar, por darnos like, por compartirnos y nos vemos la próxima. Chao.